Muy buenas tardes, queridos alumnitos. Espero que estén bien y no estén cansados. Y bueno, si han tenido números, de repente ahora van a descansar de los números y vamos a trabajar con las lecturitas, ¿ya? Ayer nos hemos quedado con ustedes en el ejercicio de aplicación número 1. Voy a invitar a una señorita o algún jovencito que tenga la voluntad de leer. Bienvenido. ¿Sí? A ver, ¿quién dice yo, por favor? Solamente va a leer el texto, por si acaso. No le vamos a hacer preguntas a la que lee. Las preguntas son para los que no leen. ¿Ya? Listo. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién desea leer el texto? Voy a contar hasta 3. De repente alguien se está animando recién a leer el texto. Pero ya están todos o faltan. A ver, vamos a darle una chequeadita de todas maneras por aquí. ¿Cuántos alumnos vamos en sala? Sí, estamos más de 60. Entonces, ajá, me han enviado saludos afectuosos la mayoría de alumnos que están ingresando a la sala. Y qué bueno, me parece excelente, estimados alumnitos. Así es que ahora ustedes lo que tienen que hacer es a ver quién se anima a leer el texto. De repente Luis Ángel, o tal vez Alejandra, Milet, Yadira, Dianita, Carla. A ver, ¿a quién más le tenemos por aquí? A Edisabel. ¿Alguien dijo yo? ¿Ninguno? Ya. A ver, no hay que perder tiempo, no nos va a ganar el tiempo y tenemos que terminar al 100% con nuestra práctica, ¿ya? A ver, ¿se nota bien mi diapositiva? En este caso mi práctica. Confírmenme, por favor, si están notando clarito, clarito. Y si también me están escuchando, parece que no me escuchan. ¿Me escuchan? Escriban en el chat sí o no. Ya está en el chat, muy bien. Sí. Entonces, ¿se nota clarito la práctica? Sí, todo bien, muy bien. Listo. Eh, a ver, vamos a leer este textito. Es un texto fenomenal. Vamos a leerlo pausadamente, con tal de que ustedes no se aburran y puedan comprender sobre todo el texto, el mensaje que nos da el autor. ¿Ya? Listo. Texto 1. Al día siguiente, el general Simón Bolívar llegó a Huancayo. A la cabeza de su tropa noble y de la pequeña guardia personal, ingresó al pueblo montado en su caballo blanco, espantando a los campesinos, cautivando a los chiquillos y embelezando a las viejas que humedecían las plantas en sus balcones corridos. Había dejado al general José de Sucre en Jauja, a varias leguas de distancia, a cargo de la mayor parte del ejército y venía desde los parajes de Concepción, pensando en los pendientes que le esperaban. Muchos de los que vieron especularon que tal vez ese hombre menudo de mezquina apariencia no fuera en realidad el famoso general que venía liberando pueblos en el continente. Nadie lo estimó por su endeble figura, por su rostro grotesco y sus hombros angostos, que no conciliaban con el héroe glorificado por sus victorias. Tenía las piernas consumidas, los ojos hundidos, poco cabello en el cráneo, y por esas características que solo era visible cuando se le veía de cerca. Muchos le daban medio siglo de vida, cuando apenas rozaba los 40. Quienes lo conocían, sin embargo, sabían que detrás de esa fisonomía, el generalísimo era todo nervio. Tenía la voz vibrante y mostraba un aspecto fiero y amenazante, en especial cuando montaba en cólera. Malquería a los indios, pese a que su ejército estaba lleno de ellos, a quienes llamaba truchimanes, todos ladrones, todos embusteros, sin ningún principio moral que los guíe. Quizá por ello, y no porque el país estuviera sin fondos públicos,
acababa de reinstalar el tributo del indígena, suprimido por el gobierno protectoral al que sucedía. Muchos se preguntaban por qué ese impuesto no venía de los más pudientes. Pero no solo eso, pues el general había iniciado también la primera reforma agraria del país, ordenando que las comunidades campesinas entregaran las tierras a los indígenas y que estas propiedades se pusiesen de inmediato a la venta a precios ínfimos. De esa manera, quienes terminaron comprando todas las posesiones fueron los poderosos hacendados de las serranías, en transacciones imposibles de controlar, convirtiéndose en patrones perpetuos que engrandecieron sus predios hasta el hartazgo y terminaron tomando como obreros de última escala a los indígenas que habían sido los verdaderos titulares. Los murmuradores decían que aquello formaba parte de una estrategia para simpatizar con los verdaderos propietarios de la nación. No solo eso, al tomar el poder como dictador, lo primero que Simón Bolívar había hecho fue devolver a la vigencia la esclavitud, también abolida por el protectorado, con la finalidad de favorecer a los latifundistas que se quedaban sin mano de obra. Muchos soldados que engrosaban las filas de sus propias tropas enfrentaban un terrible drama. Se habían alistado libres y al terminar la guerra saldrían otra vez esclavos para ser entregados a sus patronos. Decía el general que estos soldados, merced a su valor en el campo, podrían ser libertos. Lo cierto fue que ni siquiera los que quedaron lisiados tuvieron la dicha de verse manumitidos, y al no ser acogidos por sus antiguos señores, no les quedó más que dedicarse a mendigar por las calles. Huancayo era un hervidero de indígenas y poblanos, en medio de los cuales el general, mostrando su espada toledana y cubierto por su imponente capa de esclavina, tuvo que pasar, pese a todo rumbo, a la casa parroquial para instalarse en los aposentos del padre Epénito. Llegaba con sus colaboradores José Sánchez Carrión y Tomás de las Heras, con quienes se encerró inmediato en la parroquia para hacer planes. Pocos sabían que esa estratega de manos femeninas, perdón, pocos sabían que ese estratega de manos femeninas y patillas rubias, en un rostro moreno, venía de haber ordenado la terrible masacre de San Juan de Pasto. Hacía 2 navidades para vengar una derrota sufrida por los patriotas, permitiendo que sus tropas fusilaran, ultrajaran, robaran y arrasaran a su capricho. 500 muertos, en su mayoría mujeres y niños, quedaron tendidos en las iglesias de la ciudad porque todavía era afecta a la corona. José de Sucre, su lugarteniente, tampoco se libraba de la acusación. Este textito ha sido extraído de El aroma de la disidencia, escrito por un huancaíno, Sandro Bocio Suárez. Ya habrán leído ustedes la obra de Sandro Bocio Suárez, y bueno, pues es un gran escritor que tenemos en nuestro Valle del Mantaro. ¿Ya? Bueno, estimados alumnitos, espero que hayan comprendido y les haya gustado este texto. Les dije, está fenomenal, está pero padrísimo. Preguntita, ¿cuál de las siguientes ideas se puede deducir a partir de la lectura del texto? Bolívar, un personaje glorificado en medio de contradicciones. Bolívar, sus rasgos físicos eran afines con su férrea actitud. Bolívar tendía a despreciar a los integrantes de su propia tropa. Bolívar, un don Juan empedernido. Bolívar, arquetipo de xenofobia y racismo. ¿Se recuerdan qué es xenofobia? Sí, odio, rechazo a los extranjeros, ¿no? Ya. Entonces, mientras ustedes van pensando en una posible respuesta, hemos notado una palabrita que me llamó la atención en la lectura, ¿ya? Y es la palabrita truchimanes. Palabra truchimanes.
Entonces, por acá dice, llamaba truchimanes. Muy bien. Tal vez algún alumnito, pues, algún momento haya escuchado esta palabra, pero eh, sucede de que esta palabra truchimanes significa astutos, astutos. Y cuando hablamos de esta palabra astutos, y ahí nomás lo incrementa, ¿ve? A quienes llamaba truchimanes. ¿Por qué? Porque todos eran ladrones, todos eran embusteros, ningún principio moral que los guíe. Ah, ya. O sea, queridos alumnitos, nunca ustedes se consideren astutos ni astutas. A veces, como dice pues Chapulín Colorado, no contabas con mi astucia. Pero ¿qué significa la astucia? La astucia es para realizar actos negativos. Cuando tú eres un ladronzuelo, un embustero, ¿no? Un ser indeseable, ahí te consideras astuto. Pero, profe, entonces, ¿qué soy? Eres hábil. Es muy diferente ser hábil que astuto. La habilidad que tenemos cada uno de nosotros nos llega a eso. Van uno. Dos, otra palabrita que he podido rescatar en esta lectura es justamente el manumitido. Estoy muy seguro también que algunos están recordando qué significa manumitido, ¿ya? Manumitido es pues liberado, liberado. Y por ahí también hemos visto la palabra libertos, ¿no? Bueno, libertos se relaciona con la libertad, entonces no hay ningún inconveniente por ahí. Y por acá nos decía que Bolívar venía de un lugar donde había ocasionado una terrible masacre, San Juan de Pasto. Ajá, San Juan de Pasto dice. Entonces, San Juan de Pasto queda pues en Colombia, queridos alumnitos. Y ya venía de ahí, pero ya había cometido todo esto. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, envíenme la clavecita número 1. Del texto se puede deducir que A, B, C, D o E. ¿Qué me dicen ustedes? Una posible respuesta, pues una posible respuesta. Manden, manden. O ya mandaron y no los estoy viendo. No, todavía no han mandado. Manden, 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 manden. A ver. Mm, dice, podemos deducir, Bolívar, un personaje glorificado en medio de contradicciones, sus rasgos físicos eran afines con su fe y actitud, tendía a despreciar a los... Aquí la C no puede ser, así es que no piensen en la C, porque el texto lo dice, tendía a despreciar a los integrantes de su tropa, a pesar que estaban con él. Entonces, no puede ser la letra C. Bolívar, un Juan empedernido, sí, porque dice cuando llegaba a un lugar, hasta las viejas se quedaban ahí mirándole, ¿no? Un Don Juan, pues, ya, el que se daba, no es tampoco. Bolívar, arquetipo, modelo de xenofóbico y racismo, tampoco, no nos ayuda mucho esta alternativa. ¿Ve? Me queda ahí, ve, queridos alumnitos. Vamos, ¿por quién se deciden? A o B, rápido, rápido. No quiero estar dictando clavecitas a la final, apúrense. Vamos, chicos, si se puede. A o B. ¿Qué pasó? ¿No me están escuchando, creo? Vamos, vamos, envíen una respuesta. A o B. Listo, muy bien. Entonces, en el uno, mi respuesta es la alternativa A, pues. ¿Por qué? Porque justamente, querido alumnito, dice Bolívar, un personaje glorificado en medio de contradicciones. Por un lado, un libertador, pues, ¿no?
Pero por otro lado, también lo volvió a la esclavitud a nuestros queridos paisanos. ¿Ya? Bravo. Esta segunda preguntita no es una pregunta difícil, es una pregunta que sí tiene eh, también algo que ver con el texto. Dice, en el texto, ¿qué significado tiene la frase? 500 muertos, en su mayoría mujeres y niños, quedaron tendidos en las iglesias de la ciudad porque todavía era afecta a la corona. Entonces nos está dando a entender qué significado nos da toda esta frase. Resumiéndolo, las poblaciones católicas eran arrasadas por el Libertador, puede ser, ¿por qué no? Ajá, pero acá dice católicas, ¿no? Ya, otra. El Libertador era ginefóbico y marcadamente pedofóbico. Profe, nos hemos olvidado que es gine mujer, que tenía odio a las mujeres y a los niños, odio a los niños. Bueno, no creo que sea así. Bolívar y su tropa se ensañaban contra realistas e hispanófilos. Puede ser, puede ser. El precio de la independencia fue derramado, fue demasiado alto. Ujú. ¿Por qué? Porque quienes pagaron pues las consecuencias son los niños y también son pues en este caso las mujeres. Ujú. ¿Qué más? Dice, dentro del proceso emancipador se lidió con las ideas racistas imperantes. No, no fue así. Entonces, mi respuesta estaría entre la C y la D nomás, ¿no? Entre o el Libertador era ginecóbico. No, entre la C y la D nomás, ¿ya? Bolívar y su tropa se enseñaban contra realistas e hispanófilos. Claro, el precio de la independencia fue demasiado alto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? 500 muertos, en su mayoría mujeres y niños, quedaron tendidos en las iglesias de la ciudad porque todavía era afecta a la corona. ¿Qué me dice la C? Bolívar y su tropa se enseñaban contra realistas e hispanófilos. Ya. El precio de la independencia fue demasiado alto. Bien, ustedes decidan. ¿Se quedan con la C o se quedan con la letra D? Nada más. Vamos, vamos, vamos. Mándenme una posible respuesta. No se me acobarden. Ya les estoy ayudando bastante. La D. ¿Por qué? Porque me está diciendo pues ahí que se quedaron mujeres, niños, ¿sí o no? Ahí está bien clarito, clarito está aquí. 500 muertos, en su mayoría mujeres y niños. ¿Y qué tienen que hacer las mujeres y los niños en una guerra? No, ellos no tienen por qué pagar, pues, ¿no? Ahí la guerra es pues entre soldados, pero a veces abusivamente van y arrasan con todo. Está muy bien, les felicito. Yo también me quedo con la de ahí. 3. Se puede inferir, ¿qué cosa es inferir? Una deducción, profesor, ¿listo? Que al tomar Bolívar el poder como dictador, lo primero que había hecho fue devolver a la vigencia la esclavitud, con mayor probabilidad. ¿Pero qué causaba esta actitud? En el texto, tal vez han podido comprender algo, ¿no? En que anteriormente eh, el que le antecedía a Bolívar había liberado justamente pues a los campesinos, les había devuelto inclusive sus terrenos. Sin embargo, Bolívar opta por una actitud negativa, ¿no? Dice, al tomar Bolívar el poder como dictador, lo primero que había hecho fue devolver a la vigencia la esclavitud, con mayor probabilidad. ¿Pero qué causó esta actitud? ¿Era una estrategia para simpatizar con los verdaderos propietarios de la nación? La intención era devolver a la vigencia la esclavitud suprimida por el protectorado. La finalidad
fue soslayar a los latifundistas que se quedaban sin mano de obra. Entonces, ¿qué entiendo por soslayar? Trial version. Apoyar, apoyar a los latifundistas que se Version. quedaban sin mano de obra, la necesidad de atender a los requerimientos del pueblo Trial version. o las ideas de Bolívar entran en una seria contradicción con sus actos. Trial version. Wow, no sé si es mi computadora la que me está respondiendo o Trial alguien version. está respondiendo en clave por ahí. Se cayó, ya, listo. Entonces, el número 3, manden su respuestita al número 3, por favor. Una posible respuesta. Ya estábamos explicando bonito cómo es que Bolívar pues toma esa decisión, ¿no? De vender los terrenos nuevamente a un precio ínfimo y quienes lo compraron fueron pues los terratenientes, que hasta el hartazgo se compraron ellos los terrenos. Y posiblemente fue así, porque aquí en el Valle del Mantaro hay personas que tienen tremendos terrenos. ¿Mm? Ya, despuestita, manden rápido, que mira, no hemos hecho más que ni un ejercicio hemos terminado. Recién vamos a terminar el primer texto. Ya vamos para media hora. 3E, listo. Ya. Gerson, Alexa, coinciden los dos en la E. Y también Shirley. A ver, vamos a ver qué me dice esta idea de la E. ¿Ya? Las ideas de Bolívar entran en una serie. No, no. Eso era para la pregunta anterior. Aquí en la número 1, un personaje glorificado en medio de contradicciones. La contradicción va ahí. Aquí no va, aquí no va. Entonces, ¿por qué? Porque dice, ¿qué causaba esa actitud para que Bolívar nuevamente lo devolviera pues a los campesinos como si fueran esclavos, que vayan a servir, dice, a los terratenientes, a los latifundistas? Ah, ¿por qué tomó? Porque era una estrategia para simpatizar con los verdaderos propietarios de la nación. No, no eran propietarios de la nación. No, entonces. La intención era devolver a la vigencia la esclavitud suprimida por el protectorado. Esa no era su intención. ¿Cuál fue su intención? Aquí está, ve. Esta era su intención. ¿Ya? La letra C. Entonces, ¿pero por qué? La finalidad del objetivo fue soslayar a los latifundistas que se quedaban sin mano de obra, apoyarlos a ellos. ¿Por qué? Porque no querían trabajar pues para el explotador. Entonces, ¿qué hace? Nuevamente los devuelve a la esclavitud, pues Bolívar. Eso fue. Bueno, el texto número 2 ya con ustedes lo hemos resuelto ayer, así es que pasamos al texto número 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. La tecnología electrónica tuvo su origen al descubrirse la posibilidad de lograr un control y poder regular el flujo de electrones al interior de un tubo vacío. El desarrollo de los componentes electrónicos de estado sólido con semiconductores y la aparición de los circuitos marcó a fines de la cuarta década del siglo 50, no, perdón, del siglo XX, 50 años aproximadamente, tampoco, a ver, un poco de calma. Dice, a fines de la cuarta década del siglo XX, 50 años aproximadamente después de su origen, el principio de la segunda generación de esta actividad llamada electrónica. La electrónica del estado sólido corresponde a la primera, ¿no? La primera ya. Ahora acá me habla, no, a la segunda, la segunda. La tercera generación, que empezó con el desarrollo de los circuitos integrados, nos pone una carrera así se entiende, de la tecnificación hacia la integración
y miniaturización o sea, cada vez más pequeño, ya, mayor de los dispositivos electrónicos. Así se expresaba un especialista. Ahora, se puede comprender que para fines del milenio pasado, la electrónica ya podía brindarnos artefactos tan diminutos como la cabeza de un alfiler. El propósito del autor del texto es, a ver, dar a conocer las etapas de desarrollo de la tecnología electrónica, reconocer el avance tecnológico logrado hacia fines del siglo pasado, desarrollar el concepto y la característica de la tecnología electrónica, presentar y describir artefactos electrónicos de última generación, tal vez explicar la naturaleza y función de los componentes electrónicos sólidos. Pero, entonces, ¿qué podríamos decir como propósito del autor en este texto? ¿Cuál es su propósito? Dar a conocer las etapas del desarrollo de la tecnología electrónica, reconocer el avance tecnológico logrado hacia fines del siglo pasado, desarrollar el concepto y las características, presentar artefactos o explicar la naturaleza. Entonces, algo que podemos rescatar nosotros en este texto mientras van pensando es lo siguiente, ¿no? Si se dan cuenta, mi tema es la tecnología electrónica. Esto es mi tema. Listo. De esto me están hablando. ¿Y qué me dicen sobre la tecnología electrónica que tuvo su origen en el descubrimiento de la posibilidad de lograr un control y poder regular el flujo de electrones al interior de un tubo vacío? Todo esto es mi idea principal. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿cuál es el propósito de este amiguito que me está hablando por aquí en este texto? Fácil. El propósito es explicarnos ese desarrollo, ¿ve? Pero teniendo en cuenta que, teniendo en cuenta para empezar, ¿no? El desarrollo, ya me están mandando las respuestas, muy bien, ya vamos a ponerle de otro colorcito, un celestito. El desarrollo de los componentes electrónicos, ¿sí? A fines de la cuarta década del siglo XX. Después de su origen, el principio, acá me hablan de la segunda generación, celestito, y por acá he visto la tercera generación. Bueno, entonces, teniendo en cuenta el desarrollo, segunda, tercera generación, ya tengo mi respuesta. ¿Ve? Algunos creo que ya me estaban enviando. ¿Cuál es mi respuesta en este ejercicio? Facilito, dice, dar a conocer las etapas. No puede ser posible que no haya pensado. Dar a conocer las etapas de desarrollo de la tecnología electrónica. Etapas, ajá, desarrollo, y ya está mi tema, tecnología electrónica, ya está mi respuestita ahí. Vamos con el 6, a ver. De la lectura se desprende que la tecnología electrónica, ahora sí, ¿qué puedo desprender? ¿Qué puedo deducir de la tecnología electrónica? Surge, porque acá dice desprende, y cuando me dice desprende, rápido digo deduce. Surge en la segunda generación científica, a ver, segunda generación de esta llamada electrónica, dice, no dice científica, no es entonces la A. A ver, otra. Tuvo su auge a comienzos del siglo XX, acá me hablan del siglo XX, pero no me dice que tuvo su auge ahí, ni siquiera me da a entender esto, tampoco. Se originó en la última década del siglo XX, ahí está su origen, el desarrollo, componentes, pero dice en la última década, ¿no? No dice en la última, acá me dice cuarta década, profesor. Wow, entonces no es tampoco, ni estaba cerquita. Ya. La D está relacionada con el control del flujo de electrones,
Vamos a ver si está o no está. Vamos a ponerle amarillito. Ya está. Dice, está relacionada con el control del flujo de electrones y por acá me dicen, ¿no? Y poder regular, ahí está, el flujo de electrones al interior de un tubo vacío. Y si se puede regular, entonces me están hablando que sí se puede controlar ese flujo. Y ahí está la respuesta. ¿Ve? No me está diciendo ahí regular el flujo, sino controlar el flujo. ¿Ya? Vamos con el 7. Del texto se puede inferir. ¿Qué cosa es inferir? Deducir, pues, que el tamaño de un artefacto, ya, esto sí está facilito, ¿no? En la última parte del texto habíamos estado observando esto, que nos hablaban del tamaño, que claro, que finalmente, actualmente nos están dando tan diminuto la cabeza de un alfiler, dice, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos dice por acá? Del texto se puede inferir que el tamaño de un artefacto permite determinar la etapa de desarrollo de la tecnología electrónica. Era difícil de determinar en las etapas iniciales del avance científico. Dependerá siempre del material con el que se ha fabricado. No será tomado en cuenta por las generaciones futuras. Es siempre mayor cuanto su costo, bueno, la E está lejos, ¿no? Es siempre mayor cuanto su costo es también mayor. Nada tendría que ver ni con lo que hemos leído. A ver, una posible respuesta. Manden. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería una posible respuesta? ¿Mm? ¿Ninguna? ¿Están vivos todavía? ¿Están despiertos? Ya sé que tienen hambre, pero tienen que participar. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Claro, si bien es cierto, mi tema tiene que ver con el desarrollo de la tecnología electrónica, pero el tamaño de un artefacto, me dice, el tamaño del artefacto permite determinar justamente esa etapa de desarrollo de la tecnología, de lo que anteriormente era, pues, ¿no? Electrones al interior de un tubo vacío, hoy en día ya nos brindan con la cabecita de un alfiler. Entonces podemos deducir tranquilamente la alternativa A. Vámonos con el texto 4. Texto 4. El ejemplo de Japón es extraordinariamente sintomático del nuevo orden mundial que ha desplazado al viejo concepto de potencia mundial que imponía su presencia en todos los ámbitos sociales. Hay que destacar que los bancos, corporaciones y conglomerados de propiedad inmobiliaria japonesa actualmente superan a las norteamericanas y hasta impiden su crecimiento. Creo que han demostrado los chinos, ¿no? En esta última etapa. Los valores inmobiliarios japoneses están varias veces por encima de los estadounidenses. Antes considerados los auténticos núcleos del capitalismo. Antes, ¿quiénes? Los estadounidenses. Los 10 bancos más grandes del mundo son casi todos japoneses y buena parte de la deuda externa de Estados Unidos está en manos de acreedores japoneses y taiwaneses. Ajá. A pesar de que existió una débil prefiguración de este movimiento en la ascendencia internacional de los Estados árabes, productores de petróleo en los años 70, la potencia económica japonesa no conoce paralelos, sobre todo si se tiene en cuenta su absoluta carencia de potencia cultural internacional. La cultura verbal japonesa es austera e incluso se ha empobrecido. Se ve dominada por programas de debate televisivo, libros de cómic, incesantes conferencias y mesas redondas. En síntesis, se observa una absoluta disparidad entre el dominio global en la esfera económica y el retroceso, y dependencia respecto de Occidente en el discurso cultural japonés. Bueno, nos dice del texto se puede deducir. ¿Qué es lo que podemos nosotros deducir de este texto que nos están hablando? Que Japón
sobresale, pues, ¿no? A pesar de todo lo que vivió, hoy en día es una gran potencia mundial. Listo. Dice, ¿una economía global y una cultura local actualmente son incompatibles? Me parece que no. Esto es a lo contrario. Porque en el texto sí nos están hablando de la economía y nos están hablando de la cultura, que sí tienen que ver ambos. Japón es una potencia mundial dentro de los parámetros del viejo paradigma. Por supuesto que sí, ¿no? Es una potencia mundial dentro de los parámetros del viejo paradigma. Listo. En el viejo paradigma existía un desarrollo simultáneo de la dimensión económica y cultura, también claro que sí. Entonces ya tengo mi posible respuesta entre B y C. El fenómeno de las culturas desterilizadas no existía con las viejas, no. La cultura japonesa y la taiwanesa no tienen tradiciones, sí. Entonces, entre la B y la letra C, ¿cuál sería mi mejor alternativa? A ver. Japón es una potencia mundial dentro de los parámetros del viejo paradigma. Y en el viejo paradigma existía un desarrollo simultáneo de la dimensión económica y cultural. Entonces, tal vez volver un poquito al inicio del texto, donde nos hablan de ese viejo paradigma, ¿no? Extraordinariamente sintomático del nuevo orden mundial. Ya imponía, dice. Hay que destacar, ¿qué más? Sigo buscando. Ujú. Listo. Entonces, nos da una mejor idea cuando nos hablan en la alternativa B. Dice, Japón es una potencia mundial dentro de los parámetros del viejo paradigma. No, al contrario, ¿no? A ver acá. En el viejo paradigma existía un desarrollo, ahora sí entiendo aquí alguito entiendo acá. Nos están hablando de la economía y de la cultura. Y cuando nos hablan de la cultura, aquí también nos explica lo siguiente, ¿ve? La cultura. Nos hablan de la economía, de la cultura. La cultura verbal japonesa es austera, inclusive se ve, etcétera, etcétera. ¿Ya? El número 8, la letra C. 9. Si los países árabes se hubieran consolidado como la primera potencia económica y financiera, entonces, bueno, esto es una pregunta de extrapolación. Y por aquí encontrábamos también a los árabes. Ujú. A pesar de que existió una débil prefiguración de este movimiento en la ascendencia internacional de los estados árabes, productores de petróleo en los años 70, la potencia económica japonesa no conoce paralelos, sobre todo si se tiene en cuenta su absoluta carencia de potencia cultural internacional. Entonces, ¿qué me dice aquí? Si los países árabes, ajá, se hubieran consolidado como la primera potencia económica y financiera, entonces, ¿qué hubiese pasado? No se hubiera producido un desarrollo económico japonés. ¿Por qué? Porque el japonés lo tumbó a los árabes a pesar que eran pues potencialmente productores de petróleo. Y texto 5. A ver, a ver si alguien se anima a leer el texto 5. Vamos a esperar un ratito para respirar y tomar un poquito de agüita, creo, porque ya se está secando mi garganta. ¿Alguien se anima? ¿Ninguno? Y si tenemos un personaje nacido en este lugar que ahora vamos a hablar, nacido en este pueblo del Perú, más abajito está su nombre, ¿no? ¿Qué nombre es? Ya. Vamos a leer ya, chicos. Dice, existe un pueblo en el Perú donde las casas, las calles, el hospital, el colegio y unas pocas áreas verdes están cubiertos por un polvo gris. Entre las partículas de esa nube negra
que parece arena, hay plomo. El plomo que sale de las chimeneas de una fundición de metales que ha traído trabajo, progreso, entre comillas, y docenas de historias de niños que no engordan ni crecen y que tragan esa tierra tóxica cada vez que se meten los dedos en la boca. A sus 6 años, Michelle Barzola no entiende de intereses corporativos, de derechos ambientales o de protesta social. Juega distraída con la muñeca Barbie que le regaló Guerra para Navidad. Es una novia con velo y con música. Me cuenta ella arreglándole el pelo rubio y brillante. En mis últimos días en la Oroya, noto que Paulina estaba cada vez más ansiosa por los resultados del análisis de sangre de Michelle. Casi a diario va al consultorio médico a preguntar si hay novedades y cada día vuelve con la misma respuesta. Más adelante, Paulina me dice que quiere aprender más sobre el plomo para cuidar mejor a sus hijos y que, y que las trabajadoras sociales de la DRAM les han prometido a ella y a otras madres que más adelante habrá una charla. La mujer tiene esperanzas de que la empresa cumpla sus promesas y limpie el aire de la Oroya. Mientras tanto, me dicen que lo principal es la higiene y la alimentación. La limpieza la cuidó mucho. Baño a los niños, les lavo las manos. Cuando viene el gas, encierro a los niños acá. Ellos ya están acostumbrados. Cierro la puerta y las ventanas hasta que paren los humos. A fines de marzo, finalmente Doram y el Ministerio de Salud de Perú han dado a conocer los resultados de estudio de plomo. Todos menos uno de los 788 niños menores de 7 años evaluados tiene 3 veces más plomo en promedio que el máximo de 10 microgramos por decilitro de sangre permitido por la OMS. Casi la mitad de los pequeños ya presenta deficiencias psicomotoras. 5 años tienen tanto plomo que, de acuerdo con los estándares de Estados Unidos, corren riesgo de muerte. Pienso en Paulina. La imagino lavando la ropa de su familia en una pileta comunitaria en la vereda, tal como la encontraba cada mañana, o limpiando empecinada el polvo tóxico que se asentaba en sus muebles y en los linteles de las ventanas, y que volvía a aparecer siempre, algunas horas más tarde, en los mismos lugares. Sus esfuerzos no han podido frenar el avance del plomo en los riñones, pulmones, cerebro e hígado de Michelle. La pequeña tiene 42 microgramos de plomo por decilitro de sangre, 4 veces más que el estándar de salud. Su hermano Steven, de 2 años, roza los 50 microgramos. DRAM y el Ministerio de Salud le han apurado a diseñar un plan de contingencia, se han apurado a diseñar un plan de contingencia para atender a los niños más afectados por la contaminación. Un grupo de chicos irá a la escuela en un pueblo cercano a La Oroya para evitar, al menos durante el día, la exposición a las emisiones tóxicas. A los otros niños se está haciendo seguimiento médico y nutricional. Pero es cierto lo que sucederá con los miles de chicos que viven en La Oroya y que no participaron del estudio de sangre. En abril, una jueza ordenó al Ministerio de Salud tomar medidas urgentes para proteger a todos los habitantes de La Oroya, pero los funcionarios peruanos han apelado la resolución. En mi mente, trazo paralelos con la ciudad de Herculaneum, Missouri, donde ya no se ven niños jugando en las cercanías de la fundición, porque DRAM, bajo la mirada estricta del gobierno local, los está trasladando a todos a pueblos aledaños, donde podrán crecer sin plomo. Pero la Oroya está en Perú y en Latinoamérica. Las dialécticas suelen ser tramposas. Trabajo o salud. Supervivencia económica o medio ambiente. Paulina Canto y sus niños lo saben bien. Adaptado de Los Niños de Plomo, escrito por Marina Walker Guevara. ¿Les gustó o no les gustó? Manden un sí a los que les ha gustado. Y a los que no, también manden, no me gustó, profesor.
Y solamente de leer, y solamente cuando estoy leyendo, ya sentía ese humo cuando pasaba por la orilla. ¿Mm? Inmediatamente ese humo que te ahogaba, ¿no? Sí, chicos, manden pues un sí o un no, ya manden, manden. A ver, ¿dónde está Pierito, Valencia, Jairo, Marjorie? Manden un sí o un no. ¿Les ha gustado la lectura, sí o no? Ya, no cuesta mucho escribir un sí o no. ¿Qué pasó? No hay alumnos en mi sala. ¿A dónde se han ido? A ver, a ver, a ver. No, sí están más de 70 alumnos. ¿Y por qué no pueden escribir siquiera el 10%? 10% es 7, profesor. Ya, si quieres 10%. 7 alumnitos. Sí, sí, claro. Bueno, si hay algún alumno que de repente nació en Oroya, ha vivido en Oroya, bueno, debe estar preocupado a estas alturas. Debe estar preocupado. Ay, ay, ay. Aunque aquello me recuerda esta frase que dice, no, aquí nadie se ha muerto o se ha vuelto mongolito o ha tenido cáncer. La empresa de arroz siempre se ha portado bien, ha limpiado la ciudad. Y lo que hacía la de Arroz era darles leche pues a los trabajadores y tarros de leche supuestamente para que limpien el organismo de ese plomo, ¿no? Pero el humo era ahogativo, ¿ah? Como ardías adentro de la garganta, ardía. Ya. A ver, el tiempo nos está ganando, pero estamos en página 108. Ya, ahorita terminamos. ¿A qué se refiere la autora del texto cuando afirma que la oroya está en el Perú? Qué bonita pregunta. Y en Latinoamérica. Las dialécticas suelen ser tramposas. ¡Wow! Qué facilito está eso. A ver, chicos. Rapidito, rapidito la respuesta. A las opiniones de los especialistas que prefieren el desarrollo económico antes que la preservación de la salud, a que no podemos compararnos con otras ciudades donde la salud y el medio ambiente son prioritarios. Entonces, no nos demoremos mucho porque si no, no vamos a terminar nuestro material. La autora, cuando menciona que la oroya está en el Perú y en Latinoamérica, las dialécticas suelen ser tramposas. ¿A qué no podemos compararnos con otras realidades donde la salud y el medio ambiente son prioritarios? A eso se refiere. La pequeña tiene plomo por 24 veces más que, ya, esto viene acá. Lea el siguiente fragmento del texto. La pequeña tiene 42 microgramos de plomo por decilitro de sangre, 4 veces más que el estándar de salud. Su hermano Steven, de 2 años, roza los 50 microgramos. Infiere, ¿cuál de las siguientes palabras tiene el mismo sentido que rosa en este fragmento? Y aquí está, ¿no? Rosa, dice. Así es que Steven rosa los 50 microgramos. Entonces, infiere cuál de estas palabras me da a entender que se está refiriendo a rosa. A rosa, rosa, pero rosa con Z, no a las rosas de flor. Algo fácil, sencillo, manden una alternativa. Se restregar, araña, se aproxima, secciona, restregar. Muy bien. Entonces, felicitaciones a mis alumnitos, como siempre, así de rápidos. Así tienen que ser, pues. Se aproxima. Preguntita 12. Dice, un comerciante leyó el texto y comentó lo siguiente. Aquí nadie se ha muerto, se ha vuelto mongolito o ha tenido cáncer. La empresa de Ron siempre se ha portado bien. ¿Por qué? Porque ha limpiado la ciudad. Ah, ha limpiado la ciudad, ya. ¿Cuál de las siguientes ideas se podría inferir que respalda el comentario del comerciante? Entonces, tenemos por aquí
Hoy las cosas son diferentes, necesitamos un mayor número de escuelas y postas de salud. Las provincias están abandonadas. Si bien existe ciertas dolencias como en toda ciudad, La Oroya debe recuperar su antiguo sitial, capital metalúrgica del Perú. La contaminación en la ciudad es mínima. La empresa ha ayudado a reducirla. Hay pocos enfermos, vivimos mejor. Siempre existen costos, beneficios en un proceso de crecimiento poblacional y la contaminación es un mal necesario. Bueno, no apuesto por la E para nada. No se puede justificar los medios para un fin. ¿Sí? Vamos. Me mandaron la respuesta número 12, 12, 12. Está facilito, porque me dicen, ¿cuál de las oraciones, de las alternativas, es muy similar a lo que comenta el comerciante? Ujú. Entonces, aquí la única que podemos encontrar es en la letra C, porque dice que la contaminación en la ciudad es mínima, la empresa ha ayudado a reducirla, hay pocos enfermos, pero vivimos mejor. Bueno, ¿cuál es el propósito principal del texto? Sensibilizar a la población oroína para que reclame y denuncie a los causantes de la contaminación. Explicar las causas de una contaminación y buscar los responsables para que reparen el daño en la ciudad y su población. Dar a conocer la pasividad de una empresa frente a un dilema, estabilidad económica o salud. Realizar una cruzada en contra del cierre de La Oroya. Estigmatizar las ideas de carácter popular. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál sería el propósito del autor de este texto? Sensibilizar a la población oroína para que reclame y denuncie a los causantes de la contaminación. ¿Mm? Y bueno, hemos terminado. Aplausos, aplausos, hemos terminado. Dice, oraciones incompletas. Infiere el enunciado más lógico para concluir cada oración. Juan tenía una hermana que murió muy joven, sin embargo, ahí está, qué bonito, ¿no? La hermana de Juan no tenía hermanos, Juan la recuerda siempre o Juan solo tenía hermanos. Entonces, vamos a ponerle A, B y C para que ustedes, a ver, ahí le vamos a poner la A, por acá abajito le voy a poner la B, para que manden su respuestita, pues, ¿ya? Y acá abajito le pongo la C. ¿Y cuál es la pregunta? Dice, infiere, deduce el enunciado más lógico para concluir en cada oración. Juan tenía una hermana que murió muy joven. Sin embargo, muy bien. Aplausos. Juan la recuerda siempre. Otro. Durante años se produjo una fuerte migración hacia zonas industriales. Muchos pueblos pequeños se abandonaron por completo. En el poblado de San Benito no hay más que 4 o 5 familias. Solo quedó el rastro de él. La vida continúa. Oye, me parece bastante sencilla la idea para poder completar. Igualito le ponemos A, B y C. ¿Ya? A, B y C. Durante años se produjo una fuerte migración hacia zonas industriales. Muchos pueblos pequeños se abandonaron por completo. En el poblado de San Benito no hay más que 4 o 5 familias. Solo quedó el rastro de él. La vida continúa. ¿Me están mandando la respuesta? ¿Sí? ¿Mandaron? Bueno, nos ayudamos ya porque ya es hora prácticamente. La respuesta sería, no hay más que 4 o 5 familias, ¿no? Muchos pueblos pequeños se abandonaron por completo. Sin embargo, en el poblado de San Benito todavía quedan entre 4 o 5 familias. Ah, ya, ahí comprendo mejor.
¿Qué me están pidiendo? Completar las oraciones. Y como ustedes son así de rapiditos, lo hacemos. ¿Ya? A ver. Los principales géneros literarios son el lírico, épico, narrativo. Entonces, obras legendarias, poéticas, literarias, subjetivas, connotativas, obras que relatan cuentos, hazañas, guerras, aventuras, hechos. ¿Qué más? 1B. Muy bien. Entonces, no perdamos tiempo. Los principales géneros literarios son el lírico, épico, narrativo, ¿no? Entonces, en las obras poéticas, hazañas, narran y teatrales, ya está. Vamos con el número 2. Dice, 2. Es una forma de evadir la realidad lingüística. ¿Cuál de ellos? La replana, la hipocresía, la metáfora, el barbarismo, la jerga. Un nombrar a los seres mediante el nombre de otro con el cual guarda una relación. Entonces, por ahí tal vez la replana, la hipocresía, la metáfora. No olvidemos esto, ¿ya? A ver, ¿qué me dice? La metáfora es una forma de evaluar la realidad lingüística. Un nombrar a los seres mediante el nombre de otro con el cual guarda una relación analógica. Está bien ahí. 3. Las costumbres de una nación tienen repercusión en su tradición, gobierno, lengua, alimentación o ámbito social. Las costumbres de una nación tienen repercusión en su costumbres, chicos, costumbres, en su lengua. Las costumbres. 4. La colonización, que no es más que una forma de transporte un idioma a medios diferentes, lo cual extraña en ese idioma. Entonces, si nosotros la analizamos un poquito con paciencia, nos vamos a dar cuenta que en el número 4, la colonización, que no es más que una forma de explotación, transporta un idioma a medios diferentes, lo cual extraña extranjerismos en ese idioma. 5, y último, nos dice, pese a la insistente, acre escasa pública serena, censura de sus compañeros que trataban de disuadirlo, nuestro amigo dejó, abandonó, culminó, rechazó, postergó sus estudios. Ya está. Entonces, pese a la, ¿qué letrita? Perdón. Ya, este es el último, pues este es el último. Piensen un poquito. Ni una, ya. Alternativa A, ¿ya? Pese a la insistente censura de sus compañeros que trataban de disuadirlo, nuestro amigo dejó sus estudios. Copien o marquen, escriban para que lo analicen en número 6, la alternativa de propicia. A ver, sí, ya. Entonces, 7, letrita C, 8, B. A ver, sigamos. El 9, convicción, temor. 10, sencillez. 11, evolución, la E de evolución. 12, B de buenito. 13, la D. 14, tenemos limitaciones, el tonto. El número 15, cerca. Eso debe ser lo más correcto, ¿eh? Ubícate cerca para ingresar juntos. Y 16, de los sonidos. Ahí nos quedamos, alumnitos. Bye bye, hasta la próxima semana. Cuídense mucho y sigan estudiando duro. ¿Ya? Listo. Chao.
Bye bye, despídanse, despídanse. Hasta la próxima clase. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao, José, Fernando. Muy bien, saliendo, saliendo y salimos.